Bueno, estamos entonces nuevamente al aire, son 13:18 mientras les comentamos a todos que en la pecera se están, pero matando de risa por no decir cagando, y casi me tiento yo también acá atrás, así que Sí, bueno. sí, está bravo cuando sacaste la pecera. Está bravo. Y me tuve que clavar ahí una facturita porque la verdad que no llegaba, así que bueno, estoy agradecido de que hayamos metido este tema porque no llegaba, a las 2 de la tarde no llegaba sin por lo menos comer algo. Así que bueno, estamos ahora entonces, ahora sí, con Eva Morales Guido, que es nuestra columnista especialista en salud. ¿Y nos vas a hablar de qué? ¿De qué nos vas a hablar, Eva? Hoy vamos a hablar un poco sobre aborto, o sea, traer algunos aportes más que nada a la discusión que hubo en el último tiempo en Congreso, como tratar de entender algunas cuestiones de lo que se discute y que a veces no queda muy en claro. Bien, estuvieron pasando la verdad que muchas personas en el Congreso por, obviamente, sobre todo el debate, digamos, que se generó interno con respecto a lo que es diputados, ¿no? En general, que va a ser lo que se trata y seguramente el miércoles. Más de 650 personas pasaron. Sí, y fue variado en cuanto a los sectores que fueron a hablar. O sea, sí, hablaron desde, entre comillas, podríamos decir, a mí no me gusta llamarlo así, pero la loca del bebito, ¿no? Como está, Sí, lo que sí. está rotulado así, hasta, bueno, obviamente, hasta el ministro Sí, de salud de la nacional. provincia. Sí, ¿El nacional? Sí, claro. el Nacional estuvo Rubinstein, estuvo Daniel Goyán, que fue Estuvo el Ginés ex González ministro. García también. Sí, la verdad que en realidad los aportes que se hicieron más desde el lado de la salud pública, más o menos todos coincidían en algunas cuestiones, que es lo que quería traer un poco yo acá cuando hablamos, que decimos que el aborto es la primera causa de mortalidad materna. Que en realidad es muy difícil en cuanto a aborto tener datos específicos, porque al ser clandestino e ilegal no Claro, se tiene... es difícil la recolección. No se tiene unos datos concretos. Los últimos datos son de un estudio que se hizo en el año 2009, que lo que dicen es que hay entre 300.000 y 500.000 abortos por año. O sea que el número es bastante grande y no se puede saber a ciencia cierta por esto que tiene que ver con que no hay dato concreto. En realidad las causas de mortalidad materna se pueden dividir en directas o indirectas. Las causas directas son más de la mitad del total de las causas. Y la primera causa de las causas directas son los abortos inseguros. Que abortos inseguros se le dice cuando no están presenciados por ningún médico o persona que tenga conocimiento respecto a cómo hacerlo. Y son los que terminan en complicaciones como sepsis, sangrados y más, que son las chicas que terminan en el hospital Tal cual. con graves problemas de salud. Entonces, cuando uno habla desde la salud pública, tiene que entender que lo que se evita es la mortalidad materna. Pero también la cuestión que me parece central discutir es que si realmente el aborto uno lo va a interpretar como un imperativo sanitario, es decir, yo tengo que resolver esto, o lo va a entender desde la perspectiva del derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo. Y esa en realidad yo creo que tiene que ser como la discusión que nos tenemos que plantear después del 13 de junio, sea cual sea la decisión que se tome respecto al tema. Sí, recuerdo que ya hemos hablado un poco con vos de este tema y cuando, por lo menos, hará más o menos un mes o más o menos ese tiempo que has venido acá, y que en ese momento por ahí las posiciones dentro de lo que se tiene pensado dentro del Congreso eran más por el no que por el sí. Hoy podríamos decir, obviamente todavía falta la votación, pero que hay muchísima más esperanza por el sí que por el no, digamos. Lo que se ven, por lo menos lo que detallan las personas que estuvieron, digamos, durante los debates es que, por llamarlo así, las pro aborto, por decirlo, o pro aborto legal, claro, la interrupción del embarazo legal, salían mucho más contentas que las que estaban en contra, digamos, las antiderechos, podríamos decir, Sí. o los antiderechos. También en el último tiempo lo que pasó fue que, digamos, las mujeres salieron a las calles, hubo pañuelazos en todo el país, o sea, el empuje desde el movimiento de mujeres y personas gestantes fue más fue grande impresionante. que hace un mes y Tal medio que cual. estábamos discutiendo esto. Hoy casi es bastante común, o sea, subirse a un colectivo y ver a alguna chica con el pañuelo verde atado a la mochila. Sí, ni hablar. La verdad que sobre todo se ve también en las chicas más pibas de colegio secundario, la verdad que está en discusión. Y bueno, nosotros esperamos que no hagan oído sordo a eso, pero también tiene que ver con todo el laburo que hizo la campaña, ¿sí? Y que la campaña impulsó este proyecto de ley que es de interrupción voluntaria del embarazo, que tiene varios artículos, ¿sí? Que son diferentes, obviamente, al ILE, que es la interrupción legal del embarazo, y que en realidad en el último tiempo lo que se estaba diciendo es que iban a haber algunas modificaciones para lograr tener más aceptación en la votación de diputados, que tenían que ver, por ejemplo, con la objeción de conciencia.
La objeción de conciencia quiere decir que el médico deja por escrito que él es objetor de conciencia, entonces no va a realizar interrupciones legales del embarazo. En realidad en la campaña se había dejado de lado eso, porque claramente la objeción de conciencia atenta contra el derecho de cualquier mujer, porque en realidad lo que se prevé es que ese médico, previo aviso, esté en un registro que dé cuenta de que él es objetor de conciencia. Pero la realidad que pasó durante los otros años es que los médicos se autoproclamaban objetores de conciencia, incluso todos los médicos de un servicio de tocogineco de un hospital. Entonces, al suceder eso, una institución no se puede declarar toda objetora de conciencia. Tiene que garantizar que esa mujer pueda tener un ILE. Pero ¿qué pasaba? Eso demoraba la cantidad de semanas, con trabas burocráticas y demás, y se terminaba prolongando el lapso de 14 semanas. Digamos que con el aborto ilegal, o ilegal en gran parte, se le debía hacer mucho más fácil a la clínica o al hospital explotar estos mecanismos de demora, ¿no? Que si la ley esté aprobada seguramente ya no tengan tantas herramientas para tener este tipo de Claro, la idea, la campaña proponía que eso no esté contemplado. Ahora pareciera que hay una serie de cambios que se quieren hacer como que para que sea más aceptable, y uno de esos cambios sería introducir de vuelta el tema del objetor de conciencia, que en realidad lo que sucede en la realidad es que se retrasa la posibilidad de que puedan acceder. Incluso en el proyecto de ley se pacta de que no haya un plazo mayor a 5 días desde que la mujer ingresa al sistema de salud a que se cumpla el procedimiento, que en este caso el procedimiento es ambulatorio, o sea, quiere decir que la mujer lo puede realizar en su casa. De hecho, hay estudios que dicen que el 85% de todas las interrupciones legales del embarazo se pueden resolver en la atención primaria de la salud, que quiere decir en salas de primera atención, en centros de salud pequeños. O sea, ni siquiera esto tiene que ser derivado a un hospital de alta complejidad ni nada, como que se pueden resolver, porque tiene que ver con el uso de 2 drogas, que es el misoprostol y la mifepristona, que la segunda no está en Argentina, o sea, no está aprobada en la Argentina, y el misoprostol, que es la droga que se comercializa como Oxapros, no está aprobada por la ANMAT para uso ginecológico. Por eso es que hay un solo laboratorio que la produce, que es el laboratorio Beta, que regula él mismo los precios porque no hay competencia en el mercado, entonces la comercializa a precios altos y viene en combinación con diclofenac, porque el uso del misoprostol tiene que ver con, por ejemplo, usos gástricos. Y la ANMAT no lo aprobó. Claro, entonces tiene que combinarlo. Claro, se combina porque tiene otro uso. Entonces eso ya implica una barrera que se tiene que solucionar en el lapso de si se aprueba o no. Tal cual, y en algo que sucedió en estos por lo menos casi 3 años es que subió mucho el precio del misoprostol. Sí, eso ni hablar porque no hay otra competencia, entonces este laboratorio lo regula por sí solo y lo sube al precio de mercado que le favorece a él. Hace unos meses se había planteado en la provincia de Santa Fe un laboratorio industrial provincial. Iba a comenzar con la producción de misoprostol en dosis, digamos, solo el misoprostol, no combinado con otra droga. Y bueno, seguían con eso. En realidad iba a ser de tipo provincial el proyecto. Pero la realidad es que desde la parte sanitaria lo que se necesita es que sea la producción nacional tanto del misoprostol y la mifepristona, que es la otra droga. O sea, las 2 drogas están incluidas en los medicamentos esenciales de la OMS. O sea, los medicamentos esenciales como los medicamentos vitales que tienen que haber, que tienen que tener accesibilidad, el misoprostol está dentro de ellos. Y tienen mayor eficacia cuando se combinan las 2 drogas. Acá en Argentina, como una no hay, los ILE se hacen solo con misoprostol, pero viene en combinación con esta otra droga y no tiene la misma efectividad. O sea que lo ideal, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, es el uso de la combinación de las 2 drogas en los abortos que son medicamentosos, que serían hasta las 14 semanas, ¿sí? Pero bueno, sucede esto, una de estas drogas ni siquiera está en la Argentina aprobada. El misoprostol ni siquiera está en el plan médico obligatorio, que era lo que habíamos hablado unas veces, que ese plan como que integra todo lo que tienen que cubrir también las obras sociales y prepagas. Entonces también es importante que haya una producción nacional, que haya una distribución en todo el país de ese medicamento y que la ANMAT realmente apruebe para el uso, porque si no, siguen estando uno puede tener la ley, pero siguen habiendo muchas trabas burocráticas que impiden que igualmente la mujer pueda acceder. Claro, es la ley y las condiciones materiales para que se pueda acceder a la ley. Para que se cumpla, y fundamentalmente que la formación de los médicos y trabajadores de la salud tiene que estar abocada a cómo realizar un aborto, en qué términos, cómo hacerlo, cómo acompañar a esa mujer. Y la realidad es que en las universidades no se habla de eso. De hecho, hay 2 experiencias, una en la UBA y otra en la Universidad de Rosario, que tienen cátedras libres de aborto, que
se trata el tema, pero salió impulsado desde los alumnos, desde movimientos estudiantiles, ¿no? Algo institucional de las universidades. Entonces también es muy difícil que los profesionales estén preparados para esa situación, sobre todo cuando se criminaliza todavía mucho el tema, tanto a las mujeres que abortan como a los médicos. Hace un tiempo hubo una médica generalista de la provincia de Chubut que terminó presa por garantizarle a una paciente una ILE. Y era un disparate que haya pasado eso, y en realidad cuando uno tiene que entender que el profesional de la salud tiene que garantizar un derecho que ya está constituido, que es una ley, se tiene que encargar de eso. Por eso, al menos a mí particularmente, el tema de objetores de conciencia me hace mucho ruido, porque uno como médico no objeta conciencia cuando va a realizar una punción lumbar, cuando va a realizar una paracentesis, no hay una objeción de conciencia porque se entiende que uno hace ese procedimiento en pos de la salud de su paciente. Más allá de todo debate religioso, espiritual que pueda haber respecto al aborto, hay algo concreto que es una práctica profesional y una ley que avala que eso tiene que estar garantizado como un derecho. Sí, quizás es un poco duro, ¿no? Pero en última instancia quizás quienes sean practicantes muy efusivos de cierta religión no podrán en tal caso dedicarse a la obstetricia. Y no hay tampoco mucho para... Sí, sobre eso la realidad es que, no, viste, esto de la objeción de conciencia ya venía con el otro proyecto de ILE, y sucedía esto, que hasta incluso servicios enteros se ponían como objetores de conciencia, cuando en realidad eso no podía ser, sino que se tiene que garantizar. Y que en realidad eso tiene que estar en un registro. Y el médico, como objetor de conciencia, igualmente le tiene que garantizar a esa paciente que pueda tener el y en el plazo acordado, porque lo que terminaba pasando era esto, que se dilataba mucho. Y incluso hay experiencias, por ejemplo, Uruguay tiene aborto legal desde el 2012, y la diferencia que tiene Uruguay, que tienen una instancia previa de un equipo interdisciplinario con entrevistas con la paciente que se va a realizar, que no es solo médico, sino un psicólogo, un trabajador social y demás. Esa instancia lo que implica es que se dilate el momento de decisión de la mujer, que ya tiene una decisión tomada. O sea, es interesante, discúlpame, la comparativa con el derecho a la defensa, ¿no? Todos tenemos derecho a una defensa justa en un juicio, independientemente del crimen que hayamos cometido. Una persona que haya cometido un crimen, sin importar qué tan aberrante sea, tiene derecho a una defensa. Por lo tanto, con la ley aprobada, una mujer que quiera realizar una interrupción del embarazo tiene derecho a la interrupción, independientemente de lo que piensen los abogados para la defensa y los médicos para que tengan que practicarla. No, sí, eso ni hablar. O sea, no puede interrumpir la decisión de un profesional, la decisión de la paciente que ya se tomó. Y esto también, lo que hace muy poco tiempo salió una publicación de The Lancet, que es una revista médica inglesa, que es muy prestigiosa, además tiene bastante renombre, y es la primera vez que publicaban sobre aborto y traía números, viste, bastante interesantes, y lo que decía es que se demostró que en los países que tienen políticas más restrictivas con el aborto, el número de abortos es mucho más grande y no se demostró que fuera beneficioso. O sea, en realidad los argumentos son bastante concisos, válidos. O sea, digo, con esto la discusión tiene que estar plantada. Lo que nosotros ahora tenemos que empezar a discutir es el cómo. ¿Cómo vamos a garantizar el aborto a todas las mujeres? ¿En qué medida vamos a tener el misoprostol? ¿Cómo se van a hacer los procedimientos que sean después de las 14 semanas? ¿Cómo vamos a capacitar a los profesionales de la salud? ¿Cómo vamos a continuar con políticas de salud sexual y reproductiva? Porque esto tiene que ir de la mano con garantizar métodos anticonceptivos, que sabemos que hoy en día no hay métodos anticonceptivos de ningún hospital. O sea, no hay en los centros periféricos ni en los hospitales grandes. O sea, eso tiene que ir de la mano con una ley. Y tiene que ver con todo lo que está pasando en el ámbito de salud pública, que hay un desabastecimiento de muchos recursos. La ley de educación sexual integral tampoco se sigue cumpliendo, y ni siquiera a niveles superiores como una universidad que forma trabajadores de la salud. No solo médicos, sino psicólogos, trabajadores sociales, obstétricas, como que esa mirada tiene que atravesarnos a todos. Y justo estaba pensando, ¿no? Que el lunes 4, se va a estar dando la movilización del Ni Una Menos, en donde calculamos que va a estar teñida de verde, ¿no? Y que no recuerdo si mañana va a haber un pañuelazo o no. La verdad estoy con esa duda. Si alguien después me lo puede aclarar en Twitter o en alguna red social, mejor. Pero bueno, el miércoles seguramente se va a estar tratando ya en el Congreso, en diputados. Algo que dejó entrever, por lo menos lo que se creía en un principio, es que en diputados hay una gran posibilidad de que el proyecto avance, pero que siempre estaba el Senado, en donde, al representar a las provincias, etcétera, podía ser que ahí esté el mayor freno del proyecto.
Pero una de las declaraciones que no fue muy difundida esta semana, o no recuerdo si fue principio de esta semana o fines de la semana anterior, que fue la declaración del senador Pichetto, que dijo que está a favor de votar positivamente, digamos, por el proyecto que se trate. Digamos, para mí, o sea, eso no salió en ningún lado, ¿no? Recuerdo la declaración que salió en una radio, pero para mí es un avance porque es el mayor representante del mayor bloque que hay en este momento. Es un Senado. Referente en el Senado, y nos guste más Pichetto, nos guste menos Pichetto, es un referente en el Senado. Sí. Y del movimiento, digamos, peronista, por lo menos del peronismo federal dentro del Senado, y que, bueno, representa a las provincias. Veremos a ver qué es lo que sucede en ese sentido. Sí, también tiene que ver con que en el último tiempo el movimiento de mujeres aglutinó mucha correlación de fuerzas que en otros años, incluso que otros movimientos, digamos, en la Argentina en el último tiempo. Todo ese impulso tiene que ver con un resultado concreto que se va a ver, yo creo, en el corto plazo. Si la ley no llega a salir, la campaña va a seguir, las mujeres van a seguir buscando recursos para estar acompañadas en ese momento. Digo, no es que se van a dejar de hacer abortos, se van a seguir muriendo más mujeres, eso es lo que va a suceder. Pero la mujer siempre encuentra ese mecanismo de acompañamiento y de buscar una solución y sobre todo de mantener una decisión sobre su cuerpo. Ahí lo que a mí me parece fundamental entender en la discusión cuando se debate mucho, cuando se dice como que el aborto es un debate de salud pública, sí, es un debate de salud pública, pero también es un debate por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Tratar de no desdibujar esto de que es un imperativo sanitario, es decir, yo voy a tener mejor salud pública, voy a disminuir la mortalidad de las mujeres, sí, en concreto sí, pero no dejar de tener en cuenta que todo esto es de la lucha de las mujeres y personas gestantes que tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo, y eso cuesta en cierta manera entenderlo desde una perspectiva de género. Porque no son cosas que se discuten, digo, si solo fuera un imperativo sanitario, también quizás se hubiera aprobado en otro momento, pero como incluye a las mujeres, claro, claramente nunca se aprobó. Por eso también, eso como para aportar al debate también de pensarlo, digo, no solo se está hablando de un debate sanitario, como hay mucho por detrás que también tenemos que poner en la mesa y discutir. Por eso, en realidad, lo bueno del debate que hubo en Congreso es que fue variado. Hubo sanitaristas, médicos, incluso hablaron médicos que han dicho barbaridades, y eso, pero tiene que ver con aportar a la discusión argumentos concretos, argumentos que ya están saldados, que están avalados mundialmente, que en comparación con otros países se vieron los resultados. Digo, en Uruguay hubo una sola muerte por abortos clandestinos en el año que fue legalizado. O sea, más contundente que eso, no sé qué puede haber. La realidad es esa. Pero bueno, queda la discusión. Igualmente, el movimiento de mujeres va a seguir peleando por este derecho. Va a terminar siendo un derecho conquistado en largo. Tal cual. No sé si querés agregar algo más. Sabemos que tenés... Le está corriendo el tiempo, Eva. Estuvo muy bien, muy bien. Estuvo excelente, la verdad, Eva. Muchas gracias por venir. De nada. Escuchábamos entonces a Eva Morales Guido con la columna de salud. Esperemos que el miércoles, sea un fructífero debate y que, esperemos que se vote por el sí. Sí, esperemos. Y después, hay que ver qué pasa en el Senado. Así que, nosotros entonces continuamos por acá.